Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía de don Roberto Moreno, que es gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y antes de irnos a la publicidad decíamos que en esta segunda parte hablaríamos y vamos a hablar de proyectos para el próximo curso, 2023-2024. Bueno, el curso 2023-2024, que prácticamente está aquí ya, vamos a saltar el mes de agosto, se iniciará con la solemne apertura de curso. El presidente del Gobierno de Canarias, en nombre del Rey, abrirá el curso el día 20, si todo sale como está planeado. Y bueno, empezamos con 2 titulaciones nuevas que han tenido, como dije, pues muy buena aceptación. Hay más titulaciones que yo creo que están en el horno a punto de salir, no da tiempo de empezarlas ahora en el mes de septiembre, se empezarán en el 24-25, bioingeniería es una de ellas, así que estamos generando titulaciones interesantes pues a muy buena velocidad. Y yo creo que el curso 23-24, que espero que también no sea tranquilo, no tenga sobresaltos, sí tiene que ver aparecer varias iniciativas legislativas con respecto a la universidad. Sabe que en el primer trimestre de este año el Parlamento Nacional, el Congreso de los Diputados, aprobó la nueva LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, que obliga a adaptar los estatutos de todas las 50 universidades públicas que hay en España y las leyes universitarias de las comunidades autónomas, tanto las leyes universitarias como las leyes de consejos sociales de las universidades. Bueno, pues yo casi seguro le digo que vamos a iniciar en algún momento en el año 2024 esa adaptación de los estatutos de la universidad, mayor participación del estudiantado, mayor participación del profesorado, adaptación del régimen docente de los profesores, de los investigadores también, y en lo que atañe a las comunidades autónomas hay un mandato de la LOSU de garantizar la supervivencia financiera de las universidades públicas. Me lo habrán oído decir continuamente, es necesario tener un contrato programa para que las universidades no tengamos que negociar año a año, que es un dolor en el mes de septiembre, octubre, los presupuestos del año siguiente sin saber lo que va a pasar en el futuro. Sabiendo lo que va a pasar en el futuro, con esas leyes de presupuestación plurianual de las universidades públicas, podemos planificar, podemos saber en qué invertir, cuánto y durante cuánto tiempo, de manera que se le dé una continuidad y una sostenibilidad al sistema universitario público, al sistema público de educación superior. Por tanto, yo creo que va a ser un curso tranquilo, un curso con novedades en la formación, un curso en donde seguiremos haciendo un montón de inversiones en todos los campus, en Arucas, en Taliarte, en el campus de Tafira, en el campus de Humanidades, en el campus en Ciencias de la Salud y también en nuestras titulaciones que se imparten en Lanzarote y en Fuerteventura. Y que tendrá un marcado protagonismo político de las universidades, por lo que le estoy diciendo, porque tenemos que adaptar nuestros estatutos y tendremos que, espero que el Gobierno de Canarias pues le dé un empujón a una nueva ley canaria de universidades y una nueva ley canaria de consejos sociales, como por otro lado es su obligación. Por lo cual llevar la gestión de una universidad es muy complejo. Tiene su arte. Toda gestión pública es complicada y esta es una responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad, sí. Los hombres y mujeres del futuro en sin duda. Y que tiene que ser, aunque no es una palabra que a mí me guste relacionada con la educación, pero tenemos que ser competitivos nosotros y fomentar esa competitividad, porque nuestros estudiantes, una vez que son egresados, compiten con estudiantes de otras muchas universidades. ¿Los cazatalentos? Sí, tenemos que hacer que los cazatalentos se fijen en los nuestros y las nuestras. O sea, no solo formarlos bien, también darlos a conocer y crear incluso la marca
de Made in ULPGC, pero digamos relacionada con el cerebro. No es un Made in China de un teléfono, sino este cerebro está hecho en la ULPGC. Bueno, pues ese tipo de empujón profesional pues es también responsabilidad de las universidades. Porque el mejor embajador de las universidades son los propios alumnos, a la hora de desarrollar su profesión, en los méritos que consigue en su trayectoria, donde se formó. Absolutamente, esa es la mejor tarjeta de visita que puede tener una universidad, son sus alumnos y alumnas cuando rompen y son conocidos por su buen hacer, son conocidos por su buen trabajo, sin duda ninguna. Don Roberto, permíteme usted, y que abuse de su confianza, ¿no? Pero este es el último programa de esta temporada en el sector de los profesionales. Hemos hablado de la universidad, pero como hemos puesto sobre la mesa el tema político, ¿no? Pues me gustaría, con su experiencia, su trayectoria y conocimiento de la política, no me puedo permitir que cerramos una entrevista o hagamos esta entrevista, sino preguntarle por algo que ha sido reciente, que son las elecciones que se han celebrado en este país. Sé que no está invitado para hablar de política, sino de la universidad, yo encantado. Pero permiten, porque el conocimiento parte también de la experiencia de cada persona y a mí siempre me ha gustado, soy muy curioso, y escuchar a las personas con experiencia qué valoración hace de esos resultados. Bueno, yo creo que para analizar el resultado yo creo que tenemos que empezar a mirar un poquito antes, ¿no? Si quiere, en los 15 días de campaña o quizá en el último mes, o si me apura, desde el momento en que aquel lunes el presidente del Gobierno anuncia, después de las elecciones locales, anuncia que va a adelantar las elecciones porque es su potestad disolver el Parlamento Nacional, disolver el Congreso de los Diputados. Se monta un pollo de narices en este país y entonces las encuestas empiezan y perdone que me emocione y lo diga, digamos, como si estuviésemos charlando, digamos, y no lo estuviesen viendo miles de personas, ¿no? Empiezan las encuestas a salir como setas y se genera un ambiente de rotunda victoria por mayoría de un sector político, de la derecha. Pero la derecha formada por dos derechas. Una derecha que yo creo todavía que es racional, una derecha que es constructiva, que es la que puede representar una parte del Partido Popular, y una derecha que demostró, desde que salió a gobernar en algunos municipios, en algunas comunidades autónomas, que no está en la mente de este país. Una extrema derecha que prohíbe obras de teatro, que elimina autores consagrados, que quiere volver a prácticas que estaban desterradas desde hace tiempo, no ya en la vida diaria, es que hasta de nuestro cerebro estaban desterradas. Bueno, se hace una campaña muy sucia, se hace una campaña de 15 días muy duros. Hay un primer y un segundo debate. Al segundo, el entonces líder de la oposición, que yo creo que va a seguir siendo líder de la oposición al menos 4 años más, pues no asiste, en fin, y sí sabemos de antemano que hay un creciente número de votos por correo, hasta llegar a un máximo histórico. Todo esto lo digo para situar el día de las elecciones. Y llegamos al domingo, el día de las elecciones. Yo voy a un colegio, voto en un colegio electoral, pero voy de apoderado de mi partido a otro. Y la afluencia es masiva por la mañana. Ya después por la tarde baja, total que llegamos todos los partidos tensos al recuento. Y en el recuento la derecha racional y la extrema derecha no suman y la izquierda gana en votos, aumenta el número de votos y aumenta el número de diputados, al menos de diputados mi partido, ¿no? El partido en el que milito. Esa es la voluntad de la población, y la voluntad de la población es no dejar pasar, no dejar gobernar
no ya a la derecha. El Partido Popular ha ganado las elecciones, el Partido Popular ha tenido un resultado con un incremento de votos, un incremento de diputados y diputadas con respecto a 2019, bueno, muy satisfactorio para ellos, pero no les llega para gobernar con la muletilla de la extrema derecha. Y no solo eso, sino que ahora, después, cuando se dan cuenta del disparate, quieren tender puentes, pero si los han quemado todos, si han quemado todos los puentes necesarios para pactar, porque la época del bipartidismo ya no existe en este país y ya no existe en ningún país de Europa. Entonces, yo creo que la situación política va a desembocar en un nuevo gobierno de coalición, de izquierda, y continuará con las políticas de fortalecimiento de lo público, como se ha hecho hasta ahora. Ahora, si me pregunta cuál debe ser el cronograma que se debe desarrollar en los próximos, yo creo que Feijóo debería intentar, por vergüenza torera, porque es que ha ganado las elecciones, bien, eso lo reconocemos todos, pero resulta que no le dan los números para ser presidente del gobierno, pero debe presentar su candidatura y debe presentarse a la votación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y que sea el resultado que él logre obtener, porque ahí es donde se ve el que es un político de raza, el que es capaz de conformar unas mayorías para, en el Parlamento, para en el Congreso de los Diputados, para conformar y formar un gobierno que siga dirigiendo este país. Yo creo que el rey debería encargarle al ganador de las elecciones, pero que no ganador, no suficientemente ganador como para formar gobierno, que lo intente. Y a partir de ahí, pues ya se irá. Pero esa es mi opinión personal, no es la opinión de mi partido, ¿no? Ahora, el mandato de las urnas yo creo que está claro. En cuanto a las campañas, es que Vox no se puede ocultar. Es que si esa es su opción política y si ese es su proyecto de país, han pasado de 50 y tantos a 33 diputados. Y eso es el mensaje de la gente, está claro, no queremos eso, lo siento, pero eso no cuadra en la España de hoy, ¿no? A la hora de los cierres de los colegios, antes de empezar el recuento, lo que veíamos en todos los medios nacionales y en este caso, cuando se acercaba antes de empezar ese recuento y empezar a entrar esos datos, lo primero que se veía era los 150 diputados que iba a tener el Partido Popular, más los 30 y pocos que iba a tener Vox, que iban a sumar esa mayoría. Cuando ya empieza a aparecer los datos, lo primero mensaje que nos llega, hombre, la izquierda siempre gana a los inicios de los recuentos, en el 5 o el 10%, y después cuando ya empieza a avanzar esos escrutinios, es cuando se ve que no hay esos resultados que se esperaban. Claro. Eso fue un palo, ¿no? Es que no, sin duda, y en los escrutinios, fíjense que lo que uno ve en la página web del Ministerio o en la app del Ministerio es los primeros resultados que llegan son de las mesas, obviamente, más pequeñas, ¿no? Sí. Entonces, pueden no ser, de hecho, no es representativo. Es verdad que todos los estados democráticos piden que haya 50 mesas distribuidas en todo el país y hacen un muestreo de municipios grandes y municipios pequeños. Claro, en España además jugamos con un factor más, y es que los resultados no se pueden empezar a hacer públicos hasta que no estén cerrados los colegios en Canarias, con lo cual lleva 1 hora de escrutinio en el resto, en la península, ¿no? Nosotros representamos entre un 4%, una cosa así, es decir, que los resultados de Canarias pueden decidir en un caso de mucho empate hacia un lado o hacia otro, pero llegan siempre más tarde, ¿no?
Entonces, bueno, se producen esos vaivenes en el escrutinio. A partir del 75, 77, 80% la cosa ya está muy encarrilada, muy enfocada ya al resultado final, pero se veía, yo creo que ya desde el 70% el domingo pasado, que la derecha no iba a conseguir ese objetivo. También es verdad que estadísticamente el Partido Popular partía de menos de 100 diputados, ¿de acuerdo? Y llegar hasta los 130 y algo, pues es un crecimiento muy notable, pero de menos de 100 llegar a 150, es que estadísticamente es muy difícil, se tiene que dar una circunstancia excepcional en un país para que se produzca ese salto cuántico tremendo que se pretendía en base a encuestas. Y las encuestas, como siempre hay que recordar, son fotos fijas muy particulares y muy, pequeñitas comparadas con el universo de votantes que existe. Y una vez más, yo lo lamento, pero el que menos se equivocó fue Tezanos. No digo que acertara, no ha acertado, ni tampoco acertó en las regionales y locales, ¿no? Pero es el que menos se equivocó. Pues bueno, pues tengámoslo en Tezanos, me refiero el CIS, no Tezanos, el director del CIS, que no hace las encuestas, sino es el que da la cara para que se la partan al pobre, pero... Sí, pero hay en la lectura, don Roberto, que habría que analizar más profundamente, y es la acción del votante, del ciudadano, el voto, la papeleta, sí. Porque después podemos decir que, hombre, es que en una provincia pues te saca por el número de habitantes tantos diputados. No vamos a hablar de diputados, vamos a hablar del voto, la papeleta, que es un ciudadano, un voto, un ciudadano, así de claro. Lo que te estás transmitiendo es que hay una división en el cual vemos un empate, podemos decir casi técnico, entre las dos formaciones políticas más votadas tradicionalmente en este país, llámese Partido Socialista Obrero Español como Partido Popular, o Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y después hay otro empate en las dos formaciones políticas extremas, podemos decir extremas. Ese mensaje de la sociedad no debería trasladarse en la política y decir, oye, que nos estás diciendo a ti, Pedro Sánchez, y a ti, Feijóo, que deberíamos hablar para solucionar y para llevar a cabo unas políticas de desarrollar por un bienestar, y sobre todo por los momentos que estamos en esta sociedad, porque la verdad todavía no se sabe ni para dónde vamos ni dónde venimos, porque cada vez estamos viendo, es que salimos de una pandemia y nos hemos metido, y no han metido en una guerra, así de claro, por lo cual, ¿qué va a pasar después? No lo sabemos. Estamos como casi el gobierno que le tocó aquí en Canarias, el Víctor Torres, que no sabía de dónde salía porque se empezó con un fuego y terminó con un meteorito, que fue el chiste el último. Lo único que te falta que te caiga un meteorito y cayó un meteorito, así de claro. Bueno, esa lectura... los gobiernos de gran coalición, España no tiene todavía experiencia en esos gobiernos de gran coalición. Yo creo que tienen que darse unas circunstancias que no sé, sinceramente, si se dan en nuestro país. Si uno mira la historia europea, porque el bipartidismo fuera de Europa está todavía muy enraizado en la democracia estadounidense, por ejemplo, también en los países asiáticos que son democracias, pues yo creo que no me equivoco si digo que son bipartidistas puros, como lo era España, como lo era Alemania, como lo era Italia, como lo era Francia, y ahora hay un conjunto de opciones a las que votar. Pero si uno ve la historia, por ejemplo, de los años 20 antes del nazismo en Alemania existían grandes coaliciones entre los socialdemócratas, el Partido del Centro y el partido, creo que se llama así, el Partido Popular a la alemana. Y para hacer aquella República de Weimar gobernable, hacían efectivamente gobiernos de gran coalición, gobiernos que tenían, que luego se partían y se peleaban entre ellos, y bueno, así la cosa acabó como acabó. Pero yo no sé si las circunstancias de nuestro país
permitirían ahora mismo un gobierno de gran coalición PSOE-PP. Yo creo que no. Y desde luego, como dije antes, cuando el candidato de la derecha que ha ganado, pero es que el candidato de la izquierda, el candidato del PSOE, el candidato de mi partido, no ha perdido, porque no se puede decir que haya perdido las elecciones, teniendo más votos y teniendo más diputados, más diputadas. Se ha dedicado el candidato de la derecha a romper todos los puentes, a llamar. Nosotros teníamos en campaña el lema de Perro Sánchez, ¿no? en plan jocoso de nuestro candidato a presidente del gobierno. Pero es que lo ha llamado Perro Verde, es que lo ha llamado de todo. Es que la opción política de la derecha era derogar las leyes que había creado el partido al que ahora le piden un gobierno de gran coalición. Es que no hay quien lo entienda, Y yo creo que no solo no lo entiende todos nosotros, la ciudadanía, es que no lo entienden ni sus propios votantes, que haya puesto sobre la mesa esa posibilidad. Yo creo sinceramente que por volver a la tranquilidad, el rey debería pedirle a Feijóo que lo intente, lo va a intentar, digo yo, espero que lo intente, que dé la cara, perderá y entonces pues se pondrá en marcha el proceso la maquinaria para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, investido, nombre su gobierno y tengamos 4 años de gobierno progresista que, por mucho que diga la derecha, se ha mostrado muy útil para este país. En unos momentos, como usted dice, que salimos de una pandemia, entramos en una guerra de invasión injusta, como todas las guerras, y que nos afecta a nuestra vida diaria. Sin duda. Efectivamente. Fíjate por donde que la formación política más votada no va a gobernar, porque ahí está, que no quieren pactar. Bueno, aquí la formación política y más aquí votada, en Canarias la formación política también más votada ha sido el Partido Socialista. Y estamos en la oposición. Y está en la oposición. Se ha repetido la historia en Canarias. Primero fue Juan Fernando, que sacaba esa mayoría y se quedó en la oposición, y ahora le ha tocado al señor Ángel Víctor Torres. ¿Cómo se llama? El récord de diputados regionales que obtuvo Juan Fernando López Aguilar, efectivamente. Y ahora se repite la historia. Bien. Pero fíjese que se repite con un candidato, Ángel Víctor Torres, que fue el más valorado, el más conocido, el más querido por la población. Y bueno, ya como él mismo ha dicho, voy a liderar la oposición para no solo vigilar este gobierno, sino que impedir que haya un retroceso en los logros que ha tenido Canarias. Pero bueno, esa es la misión de la política también. Que donde ha recibido también Pedro Sánchez respaldo ha sido de Canarias. Bueno, yo creo que los resultados están ahí claramente, ese mapa teñido de rojo, especialmente en la provincia de Las Palmas, municipio a municipio, y desde luego con el número de senadores y diputados, bueno, pues que la gente ha querido votar, ¿no? A mí lo del Senado me gusta, ¿eh? Sí, porque podemos decir, yo le llamo el simulacro de una listas abiertas. Sí, que se puede hacer. El procedimiento es el más transparente y más democrático, incluso, si me apura, que de todo nuestro sistema electoral. Pero es que hay un dato curioso, en el Senado el Partido Popular suma más senadores que diputados en el Congreso. Cosa curiosa. Sí, habría que, claro, no he analizado en la acción de voto, circunscripción por circunscripción, ¿no? Pero eso habría que analizarlo, efectivamente, porque ese voto es donde uno quiere poner la crucecita, que puede ser todos del mismo partido o mezclados, es decir, se vota la persona directamente. Se puede decir, las listas abiertas, ¿eh? La lista abierta, sí. Oye, todavía tenemos cosas en las que avanzar en política. Eso es un camino que no se acaba de recorrer nunca en democracia. Don Roberto, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de haber cerrado la temporada y a disposición, como siempre. Hemos empezado hablando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y acabamos hablando de lo de siempre, usted y yo. Sí, pero siempre es bueno compartir. Sí. Sí. Porque esos análisis y escuchar, yo creo que esta sociedad necesita y carece de escuchar. Hay que escuchar más.
y reflexionar y pensar, sin duda. Y que sea más plural y escuchar a todos. Absolutamente. Para después hacer la valoración que podamos hacer. Eso de a veces que nos volvemos un poco y somos tan extremos, al final ser tan extremo nos sale a veces muy caro, esas decisiones que se toman. Absolutamente. Hay que reflexionar más. Por ello, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí, he abusado un poco de la confianza, pero siempre es bueno compartir con ustedes y, por supuesto, yo siempre digo que termino un programa aprendiendo mucho más y conociendo y hablando y escuchando las experiencias, las valoraciones de muchas personas. Eso es lo que enriquece a la hora de también nosotros analizar esos datos, porque a veces desde el desconocimiento cometemos muchas imprudencias. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.